Uno de los enclaves culturales que más me gusta visitar es el Centre del Carme Cultura Contemporánea, en Valencia, no solo por el entorno en sí, un convento rehabilitado, sino por la diversidad de exposiciones y otras actividades que se realizan en él. Hace apenas una semana llegué hasta él dando un buen paseo por el mismo barrio del Carme. Me encanta pasear por estas calles, son tan enigmáticas. Tras echar una ojeada al último proyecto de Manu Blázquez, que recibió el premio Alfons Roig 2020, Pas de Deux, como un recorrido por los medios físicos y la superficie que lo sostiene, mi objetivo principal en esta visita fue la sala Ferreres Governi. En esta sala se alberga el dormitorio Centennial Bedroom Art. En ella se aglutinan arte, diseño, música, performance y redes sociales. Resulta una visión muy personal del espacio íntimo en el que cada uno de nosotros dejamos nuestra huella, donde encerramos nuestra personalidad más profunda. Desde interactuar con cada una de las versiones, como es hacerse un selfie, descalzarse, tumbarse, escuchar música, dejar algo tuyo en la exposición, hasta escuchar de primera mano a escritores como Andrea Lazaroff, Elizabeth Duval, a guionistas como Valeria Vargas y músicos como Stephen Please, Jaume Clotet, Golden Havoy y Julio Conelli. Como despedida, no dejé de pasar unos minutos de relax en la sala dormitorio, donde encuentras Tú, de Clara Montoya. Silencio y oscuridad media para pensar en uno mismo. No tardaremos en volver. Me encantan, no lo había visto nunca tan vacía.